con la carta a los Romanos, capítulo 8. Haremos lectura a los primeros 11 versículos. Ya hemos estudiado, por la gracia de Dios, el versículo 4. Simplemente lo leemos para refrescar el contexto de los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí en esta mañana, Señor, haber podido alabarte, Señor, como cuerpo, como iglesia, a través de los himnos. Gracias, Señor, por también poder preparar nuestros corazones, y queremos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender cada día más de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas, Señor, como dije anteriormente, a los que están aquí presentes, como los que no han podido venir. También bendigas a las maestras con los niños en su clase. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. En los versículos que ya hemos estudiado, Pablo ha presentado de manera cómo el Espíritu Santo nos ha librado del pecado, del dominio del pecado y obviamente de la muerte. Así también, como vimos en el versículo 4 anteriormente, la forma de cómo el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo nos ha capacitado para cumplir la ley de Dios. Y ahora el apóstol aquí en estos versículos nos va a revelar acerca de cómo el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y nos da la fortaleza, nos da la fuerza para tener victoria sobre la carne no redimida. Por lo que titulé este mensaje, el Espíritu Santo crea, sustenta y preserva la vida espiritual en los creyentes. El Espíritu Santo crea, sustenta y preserva la vida espiritual en los creyentes. Ante los ojos de Dios, únicamente existen dos clases de personas en el mundo. Por un lado, los que pertenecen a Dios, por otro lado, los que no le pertenecen. Dice Pablo, en otras palabras, solamente existen los que son de la carne por un lado y los que son del Espíritu por otro lado. Él hace esta gran diferencia, notable diferencia, dos grandes grupos, y tiene que ver con la relación exclusiva o básica que las personas tenemos con el Dios Todopoderoso, el Dios viviente, el único Dios verdadero. Obviamente que nosotros muchas veces categorizamos a personas aún no redimidas que tienen una alta conducta moral, pero siguen perteneciendo al grupo de los que no son salvos, de los que andan en la carne, de los que no han sido justificados, de los que no han sido declarados justos, de los que siguen siendo hijos del diablo. También otra realidad que debemos tener presentes todos nosotros es que una persona físicamente
no puede estar media viva y media muerta al mismo tiempo. O estás viva o estás muerta. Lo mismo ocurre en el ámbito o en la esfera espiritual. O sos un hijo del diablo o sos un hijo de Dios. O estás viviendo en la carne o estás viviendo en el espíritu. Ese justamente en este contexto, la frase los que son, aquí expresada por Pablo, en versículo 5, los que son de la carne, se refiere a la naturaleza espiritual, a la naturaleza básica de una persona. En el griego podría traducirse literalmente aquellos que son conforme a. Aquellos que son conforme a. Lo que indica cuál es la esencia, cuál es la inclinación o cuál es la disposición fundamental de esa persona. Aquellos que son conforme a. ¿Cuál es la inclinación? ¿Cuál es la esencia de esa persona que todavía no ha conocido a Dios, que no le pertenece, que no anda en el Espíritu, que no es una hija o un hijo de Dios? Es una hija o un hijo del diablo. Por lo tanto, su inclinación, su esencia, está claramente marcada. Los que son de la carne corresponden a los no salvos, dice Pablo. Los que son de la carne corresponden a los que no han sido perdonados. Los que son de la carne corresponden a los que no han sido redimidos, a los que no han sido regenerados. Por el contrario, los que son del Espíritu son aquellos verdaderos hijos de Dios, a los cuales Dios le ha salvado, a los cuales Dios ha perdonado, a los cuales Dios ha redimido, a los cuales Dios ha regenerado. El apóstol Pablo señala esto más adelante acerca de los no salvos que no viven conforme a la carne, sino que están conforme en la carne. Los no salvos no viven conforme a la carne, sino que están en la carne. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, inspirado por él, por Dios mismo, no mora en su interior. Los salvos, por otra parte, no solamente pertenecen al Espíritu Santo, sino que están en el Espíritu. Son del Espíritu. Están habitados por el Espíritu. Fíjense que dice el versículo 9. Leímos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí Pablo, en este versículo 5, hemos dado comienzo a nuestra porción de estudio, está hablando al patrón espiritual determinante en la vida de una persona. El patrón determinante en la vida de una persona. El verbo que está detrás de la expresión piensan en se refiere a la orientación básica, a los patrones básicos de pensamiento de una persona. No solamente a la mente, no solamente al intelecto. Incluye afectos de una persona, tanto como su razonamiento. Y Pablo emplea este mismo verbo en Filipenses, cuando Pablo amonesta a los creyentes, diciendo, hayan pues en vosotros este mismo sentir, o esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5, que conocemos muy bien. La disposición básica de los no redimidos consiste en que de esta manera continuamente están siguiendo la carne, viven en la carne, están en la carne, andan en concupiscencia e inmundicias, dice 2 de Pedro 2.10. Los perdidos, los impíos, los no perdonados, los no redimidos, los no regenerados, son seres humanos. Lo sabemos. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a su condición espiritual? Dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, dice que es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, según Filipenses 3.19. Las cosas de la carne influyen en filosofías, religiones falsas, etcétera, etcétera. Pero todos apelan a la carne. Todos están apuntados al egocentrismo, al yo. El yo sigue bien vivito, digamos. Bien entronado. Se hace, se dice, se vive en cierta forma, exteriormente,
simplemente para aplacar la conciencia. Pero tu yo nunca ha sido crucificado con Cristo. Pero dice Pablo, pero los que son del Espíritu, fijan sus mentes, fijan sus pensamientos en las cosas del Espíritu. Vamos a poner un poquito más fuerte. Muchas gracias. Dice Pablo, los que son de la carne, solamente en la carne, su Dios es el vientre, como bien leímos. Pero los que están en el Espíritu, ¿cuál es su centro? ¿Dónde gira toda su vida? En las cosas espirituales. ¿Por qué han nacido de nuevo? Porque han sido regenerados por el Espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan por las cosas de Dios. Se preocupan por las cosas piadosas. Se preocupan por andar en la verdad. Aman la verdad. Como le gustaba decir a Jonathan Edwards, ellos dicen, tienen afectos santos. Aman la verdad, aman a Dios. Anhelan servir a Dios. Anhelan obedecer a Dios. Son anhelos profundos, nacidos de una nueva naturaleza. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Hacia la santificación. Desean vivir santamente. Desean poner todo de su voluntad, todos de sus recursos que están a su alcance para ser obedientes a Dios y para darle la gloria en todo. Sabemos, como ya hemos estudiado en capítulo 7 de Romanos, que hay una lucha interna, porque todavía en nuestro cuerpo hay pecado, pertenece a la vieja naturaleza, convivimos con nuestra vieja naturaleza. Pero también es cierto lo que dice Romanos 7:22, hemos estudiado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo sabía que tenía lucha, pero también sabía que en su hombre interior se deleitaba en Dios. ¿Por qué? Porque había recibido la nueva naturaleza. Como hemos estudiado, ya no estaba bajo dominio, bajo la esclavitud del pecado. Él reconocía, hay una ley en mis miembros que es contraria a lo que desea mi corazón, a lo que desea mi espíritu. Pero puedo decir esto con total seguridad, con total certeza, que me deleito, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué puede decir eso, Pablo? Porque había un nuevo nacimiento, porque había una regeneración, porque había nacido verdaderamente nuevo, porque no andaba, porque no estaba en la carne. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí esta palabra, en su idioma original, hace referencia al contenido o patrones de pensamiento de la mente de esa persona. Es significativo que Pablo no esté diciendo que el ocuparse de la carne lleve a la muerte, sino dice que es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. La persona no salva, ya está muerta espiritualmente. No es que va a llegar a va a estar muerta. El apóstol está enunciando una ecuación espiritual, un estado espiritual, no una consecuencia espiritual. Por eso vemos en Efesios 2:1 que dice Pablo que antes nosotros todos por igual estábamos, antes de ser salvos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos por igual. El énfasis del apóstol Pablo en este pasaje se hace en el estado de muerte. La persona incrédula, impía, está muerta. No es que va luego después, un tiempo va a estar muerta. Está muerta, espiritualmente está muerta. Porque en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el incrédulo ya ahora está muerto. Incluso cuando su mente puede estar muy activa, puede tener un buen cuerpo atlético,
No importa lo externo, no importa su físico, importa verdaderamente su estado espiritual. Su estado físico no va a determinar si va a estar del lado de los que pertenecen a Dios o no. Es su estado espiritual lo que marca eso. ¿Por qué? Porque también conocemos 1 Corintios 2:14. Pablo dice aquí a los creyentes de Corintios, porque para él son locura las cosas, porque el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es que no quiera entenderlas, no las puede entender, no las puede entender. ¿Por qué? Porque su condición, gracias, porque su condición es de muerte. Está muerto, dice Pablo. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya está muerto. Una persona, como hemos estudiado hace unos domingos atrás, una persona que todavía no es una hija, un hijo de Dios, es un cadáver espiritual. Es un cadáver espiritual. Por lo tanto, está imposibilitada totalmente, es incapaz por sí misma de darse vida. Y es imposible que pueda responder a las cosas de Dios, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, por la razón misma que está muerta. Hasta tanto el Espíritu no la regenere, no le dé nueva vida, no, esa persona no responderá nada, a ningún estímulo. Pero dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pablo nuevamente, así como señaló en la parte A del versículo 6, también usa la misma palabra, el ocuparse del Espíritu. También una realidad. Estamos en el Espíritu. No es que vamos a llegar alguna vez a estar en el Espíritu. Ya estamos en el Espíritu. Ya hemos sido renacidos por el Espíritu. Ya está morando el Espíritu en nosotros. El ocuparse del Espíritu, es decir, en las cosas de Dios, en la ley de Dios, equivale, dice Pablo, a tener vida y paz, lo cual equivale a ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. El ocuparse del Espíritu es sinónimo de ser cristiano, es sinónimo de ser hijo o hija de Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que ha recibido vida espiritual por la gracia de Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, a través de ese don que regala Dios, que es la fe, que nos regala también el arrepentimiento, que nos podamos arrepentir, que podamos ver con claridad por la obra del Espíritu Santo de nuestro pecado, de nuestra condición. El ocuparse del Espíritu, dice Pablo, también es sinónimo de paz espiritual. Esto es paz con Dios, paz con Dios. La persona no salva, sin importar quién sea, no puede adorar verdaderamente a Dios, no puede amar verdaderamente a Dios, porque dice la Escritura que es un enemigo de Dios. Esta persona sin Cristo es enemiga de Dios. Por lo tanto, no puede amar a Dios. Y esto ya lo hemos visto anteriormente. Antes que nosotros fuéramos salvos, declara Pablo que nosotros éramos, ¿qué? Capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, éramos enemigos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos sus enemigos. Por lo tanto, Él es el que hace la obra. Y de otra forma, nadie puede honrar a Dios, nadie puede adorar a Dios, nadie puede amar verdaderamente a Dios. Únicamente la persona que tiene vida nueva, nuevo nacimiento, en Dios tiene paz con Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable que muchas veces haya personas incrédulas, impías, que procuren intensamente, por distintos medios, de obtener el favor de Dios. A través de una religión, a través de muchos esfuerzos humanos, pero que logran nada. No pueden reconciliarse con Dios. No se obtiene la salvación con Dios de esa forma. No se puede revertir este estado de enemistad y ser el nuevo amigo de Dios. Es imposible. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios a la manera de Dios. Cualquier tipo de luchas religiosas y morales tienen el grave problema de que son en la carne, de la carne, con la carne y nada del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no mora en ninguna persona carnal. Ni una persona carnal no puede andar en el Espíritu. Porque lo que está en juego es su condición, su estado permanente. Una persona sin Cristo no puede tener la morada del Espíritu. Una persona muerta espiritualmente no puede estar viva. Ya Pablo nos ilustró en capítulo 7, con su propia vida, que un cristiano verdadero sí batalla con la carne porque sigue viviendo en su cuerpo, pero él no está diciendo que él estaba en la carne, sino que él decía, y reveló, y proclamó, y declaró, estaba en el Espíritu. Hablando de creyentes verdaderos, Pablo dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando le escribe a los Gálatas, allí en capítulo 5, versículo 17. Pero si vivimos por el Espíritu, sigue diciendo Pablo, andemos también por el Espíritu. Puesto que la nueva naturaleza de un creyente es divina y el propio Espíritu de Dios mora en él. Su deseo de todo corazón es conducirse de conformidad con él en su vida diaria. Eso es lo que produce el Espíritu, la morada del Espíritu en el corazón de cada persona. Cuando ha sido regenerada, cuando Dios le ha concedido el nuevo nacimiento. Ama a Dios. Su prioridad es adorar a Dios. Su prioridad es darle la gloria a Dios en todo. Sea que comamos o sea que bebamos. Comamos un trozo de pan, tomemos un vaso con agua. Vamos a estar con la motivación de glorificar el nombre de Dios. Y quien ha nacido de nuevo, quien está en el Espíritu, donde el Espíritu, o sea, donde está morando el Espíritu Santo de Dios en esa persona, en ese corazón, en esa alma, esa persona va a tener un deseo profundo, sincero, de corazón, de conducirse de conformidad a Dios o con Dios. ¿Cuándo? Una vez a la semana, el domingo, cuando se congrega, o el miércoles, o el sábado, todos los días. Todos los días. Su prioridad será Dios, porque ama a Dios, porque hay una nueva naturaleza, porque está en el Espíritu, porque se ocupa del Espíritu, como dice el versículo 6 del capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es importante advertir que cuando Pablo habla del pecado en la vida de un cristiano, Pablo siempre tiene cuidado en identificar el pecado con el cuerpo externo incorruptible, no con la naturaleza interna, o nueva e inmortal. La carne de un creyente no es redimida cuando él cree y confía en Cristo. Si fuera así, todos los creyentes quedarían perfeccionados de inmediato al ser salvos. Lo cual, aparte del testimonio de las Sagradas Escrituras, obviamente no es cierto.
el vestigio pecaminoso de la condición humana no redimida no se desvanecerá hasta que el creyente vaya a su encuentro definitivo con su Dios, con su Señor, hasta el momento que seamos glorificados. Es por esa razón que el Nuevo Testamento habla en algunas ocasiones de la salvación de un cristiano en un tiempo de lugar futuro. Fíjense, lo hemos leído, vamos a leerlo, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Haciendo referencia a los que ya están o ya son salvos, los que ya han sido declarados justos. Pablo dice más adelante, en este mismo capítulo, que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 23 del capítulo 8. Pablo también explica allí a los Corintios, en capítulo 15, versículo 42 en adelante, diciendo: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal, el cuerpo espiritual. No importa cuán abnegada, moral y sincera pueda ser la vida de una persona no redimida, no interesa, no importa. Sus esfuerzos religiosos son egoístas, porque no pueden servir a Dios, en verdad. No le pueden agradar, no pueden amar verdaderamente a Dios, no pueden adorarle, no pueden buscar su gloria. ¿Por qué? Porque están centrados en sí mismos. Son egocéntricos, debido a que cada designio de su mente están enfocados solamente en las cosas de la carne. No pueden, hemos leído, no queremos y no podemos. Y Pablo utiliza de nuevo este término designio, que se refiere al contenido, a los patrones de pensamiento, la inclinación y orientación básica de una persona. El patrón de vida, ¿qué dirige, qué determina tu andar, tu diario vivir? ¿Cuál es tu patrón de pensamiento? No se está refiriendo a la mente, al patrón de pensamiento. Ese que dirige todos los días qué haces, qué actitud tenés, cuáles son tus palabras. Esta inclinación, Pablo dice, de la carne, dice, es mucho más arraigada y significativa que la desobediencia. Es la manifestación externa de las convulsiones internas y carnales que una persona no regenerada tiene. ¿Es su estilo de vida? ¿Por qué? Porque su estilo de vida obedece a un patrón, a una inclinación, algo que está muy arraigado, muy dentro. En base a eso es el patrón que dice: esto sí voy a hacer, esto no voy a hacer, esto lo voy a hacer por esta razón, por aquella razón, etcétera, etcétera. Y eso marcará su estilo de vida. Todo basado en la carne. Toda persona no redimida, sea religiosa o sea atea, exteriormente moral o pervertida, vive, dice la Sagrada Escritura, en enemistad contra Dios. Y por lo tanto, esa persona, sea religiosa o no, sea atea o no, sea exteriormente moral, como muchas veces hemos escuchado y quizás hemos dicho, a esta persona solamente le falta conocer a Cristo. Porque nos queremos referir a que exteriormente es una persona muy moral, con muy buenos principios de vida. Pero le falta todo, porque esa persona todavía sigue perteneciendo, vive en la carne, sigue perteneciendo al gran grupo de los hijos del diablo. Entonces una persona, cualquiera sea
su religiosidad, cualquiera sea su moralidad externa, no puede vivir una vida piadosa y justa. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos de una nueva naturaleza, de una naturaleza piadosa, de una naturaleza justa, dada por Dios. Por lo tanto, no puede tener amor genuino hacia Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. No puede tener amor. No puede ser una prioridad para esa persona la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, alinear su vida, su carácter, sus actitudes a la palabra de Dios. No puede ser una prioridad, porque todavía no tiene los recursos de la nueva naturaleza. No ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado por lograr de su Espíritu Santo, por lograr su palabra. Por lo tanto, no puede tener amor genuino hacia Dios. Su mente pecaminosa y carnal no se sujeta a la ley de Dios, dice Pablo. Tampoco puede. Tampoco puede. No queremos, tampoco podemos. Si quisiéramos, pero no queremos. Incluso un creyente cuya vida parezca ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer algo en verdad bueno, porque no está motivado ni capacitado por Dios para hacerlo, y porque sus obras son producidas por la carne misma, y todas convergen en un mismo punto: egocentrismo. Y por lo tanto nunca puede esto dar gloria a Dios, porque siempre va a ser para estar mejor que otro, para ser mejor que otro, para ser más reconocido que otro. Nunca va a ser para glorificar y honrar el nombre de Dios. Siempre va a ser para alimentar más su propio yo. Nosotros, las personas, los seres humanos, fuimos creados por Dios para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Pablo dice al comienzo de en capítulo 12, al comienzo del capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De forma similar, el apóstol también le dice a los hermanos ahí en Corinto, aunque ausentes o presentes, sean agradables al Señor. Él exhortó también a los de Tesalónica que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Agradar a Dios, vidas agradables a Dios, vidas que realmente glorifiquen el nombre de Dios. No por el solo hecho de ser mejor que otro. La motivación de cada uno en la obediencia a Dios debe ser para glorificar el nombre de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios reciba toda la honra y no nosotros mismos. Quien no ha nacido del Espíritu, que no ha tenido la nueva naturaleza, quizás haga todo eso para tener más honra propia, más gloria propia, para vanagloriarse, para alimentar su orgullo, su soberbia, pero no para agradar a Dios. Cuando la Escritura claramente nos dice que debemos hacer las cosas a la manera de Dios, para agradar a Dios. Por lo tanto, Pablo describe estas características de incapacidad que tenemos por naturaleza, incapacidades espirituales que tenemos por naturaleza para vivir según el Espíritu. No podemos vivir según el Espíritu si no hemos sido renacidos por el Espíritu.
si Dios no nos ha dado, no nos ha regalado la nueva naturaleza? Pablo se dirige nuevamente a quienes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Como Jesús se lo explicó a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. La carne humana pecaminosa solamente puede reproducir más carne pecaminosa. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir vida espiritual. Solamente el Espíritu Santo de Dios. La carne humana no puede hacer nada bueno, sino que lo único que puede producir es más carne pecaminosa. Una prueba de fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo more en cada creyente. ¿Cómo puedes darte cuenta vos si verdaderamente sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios? Si tenés la fe salvadora, la fe genuina, la fe que te salva, la fe dada por Dios, es que el Espíritu Santo more en vos cada día. La promesa del Espíritu Santo es veraz, es verdadera. Lo importante es que si vos no estás engañado, no estás engañado. No es que la presencia del Espíritu Santo va a estar algunos días y otros días no va a estar. La morada del Espíritu Santo viene en el momento de cuando Dios te declaró justo o justa. Para siempre. Dijo Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mora el Espíritu Santo en tu vida. Vos podés estar seguro de tu salvación. Pablo dice: podés estar seguro. Podés estar seguro de que estás viviendo en el Espíritu, a no ser que el Espíritu Santo de Dios no more en vos. Entonces, perteneces al otro grupo, al grupo de los impíos, de los incrédulos, de los que no han sido renacidos por el poder de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, los que no han sido regenerados, los que no han sido perdonados, los que no pertenecen al grupo de los santos, de los justos. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, podés estar seguro. La palabra de Dios, como leíamos hoy en el Salmo 33, es segura, es verdad. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Y Él fue la verdad personificada. Y Él promete que la morada del Espíritu Santo es segura. Y si no estás evidenciando, no estás contando con la presencia del Espíritu Santo en tu vida, bueno, entonces, por ahí quizás, por lo que dice la Escritura, estás engañado. Y el Espíritu Santo, sí, es verdad, no está morando. Porque como hemos dado lectura, tu Dios es tu propio yo, no es Cristo. Tu yo no ha sido crucificado juntamente con Cristo todavía, aún. Si no es así, y si es así, Dios quiera que sea pronto, que tu yo sea crucificado con Cristo, juntamente crucificado con Cristo. Y acá la palabra que usa Pablo, mora, transmite el concepto de encontrarse en el lugar como dueño, hogar propio. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu Santo de Dios mismo Él establece su residencia, su hogar en tu vida, en la vida de cada creyente que confía en el Señor Jesucristo. Es extraordinario, es maravilloso. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está morando como dueño en su propio hogar, y ese hogar es tu corazón. ¿Cómo no vas a evidenciar el fruto del Espíritu? Si no ocurre eso, es porque no está morando el Espíritu Santo, porque no sos un hijo, una hija de Él todavía. Pablo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La persona que no da evidencia de la presencia, poder y el fruto del Espíritu de Dios en su vida, no tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y Señor.
¿Hay evidencia suficiente de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida? Las demás personas, las que están, tu círculo más íntimo, ya sea tu familia, o tu trabajo, tus vecinos, pueden ver el fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pueden escuchar tus palabras y realmente decir, esto trajo gracia a mis oídos, esto realmente me edificó. Pueden ver tus actitudes, pueden notar tus actitudes y ver, este realmente es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Mira cómo responde a las injusticias. Pueden decir eso, pueden verte que a pesar de cuando las cosas no salen como querés, pueden ver gozo en tu vida. Pueden ver esa paz que acabamos de ver, que estamos con Dios, en paz con Dios. O esa paz que, como dice también en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Pueden ver, evidencias como hijo o hija de Dios el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pablo aquí, a través del texto, quiere decir, expresa que si no hay evidencia de la presencia y poder del Espíritu de Dios en tu vida, no tenemos una razón legítima para afirmar que Cristo es tu Señor y Salvador. La persona que no demuestra deseo genuino, auténtico, por el Señor Jesucristo, por su Salvador, por las cosas de Dios, por su palabra, por ser cada día más fiel, más obediente, confesar sus pecados continuamente, dar una actitud humilde como leíamos en Filipenses 2:5, que no lucha en su corazón con los recursos dados por Dios y en su responsabilidad humana para no pecar contra Dios y por el contrario vivir una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, de obediencia a Dios. Dicho en otras palabras, por lo que leemos en el texto, según Pablo, no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Por lo tanto, no pertenece a Cristo. No es un hijo de Dios, sino es un hijo de Dios. A la luz de esta verdad solemne, Pablo amonesta a quienes afirman ser cristianos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, 2 Corintios 13, 5, donde dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si verdaderamente mora el Espíritu Santo en tu vida, si la tercera persona de la Trinidad mora en tu vida, en tu corazón, si Él es el jefe de hogar, si es Él el dueño del hogar, de tu hogar. Hay evidencia, hay demostración de que estás viviendo en el Espíritu. Si estás viviendo en el Espíritu es porque sos del Espíritu, porque has nacido del Espíritu. Te estás ocupando del Espíritu. Porque tu condición es espiritual, porque has nacido de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio Espíritu vive a causa de la justicia, es decir, gracias a la justicia impartida por Dios, mediante la cual cada creyente es justificado. Y eso ya lo hemos estudiado en Romanos 3, 21 al 26. En vista de esta justicia divina, todos los intentos humanos para ser justos terminan siendo basura, dice Pablo en Filipenses 3:8.
Pablo dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fue nuevamente el Espíritu Santo quien actuó como el agente divino de la resurrección de Cristo. Y así como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal, también el Espíritu que mora en cada creyente le da a ese creyente vida nueva, vida inmediata. Y no solamente vida inmediata, nueva naturaleza, sino que vida para siempre. Fíjense que dice Juan 6:63. Ahí, Sí, sí, 66, 63. el espíritu es el que la vida, que le da la vida a la carne, para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado, es el espíritu que tú has visto en vida. Amén. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No es una religión. No es una religión más. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que nosotros podemos conocer la verdad y hemos conocido la verdad. Y ahora nuestra responsabilidad es anunciar la verdad. Pero por la gracia de Dios, vos y yo tenemos vida juntamente con Cristo. Nuestro yo fue crucificado. Ya no estamos más viviendo en la carne. Nuestro cuerpo todavía sí está afectado por nuestro pecado. Pero ya no es más nuestro amo. Ya no es más nuestro jefe. Ya no es más nuestro rey, el pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido la nueva naturaleza dada por Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, una condición marcada. Estás todavía muerto en delitos y pecados si te ocupas de las cosas de la carne, si tu prioridad son las cosas temporales. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Haga lo que hagas, si no sos nacido de nuevo, no podés honrar y agradar a Dios. No podés, no tenés la capacidad. Isaías lo ilustra muy bien, diciendo que todas nuestras justicias para Dios son consideradas como trapo de inmundicia. Isaías 64:6, no recuerdo mal. Más vosotros, pero vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí es donde Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Te has nacido de nuevo? El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está muerto todavía en delitos y pecados. Y todo lo que haga es religión. Y sigue perteneciendo a los que son hijos del diablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está... Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense que dice 2 Corintios 3:6. Leemos a partir del versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu. Porque la letra mata más, el Espíritu vive. Hemos nacido por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido renacidos, por, dice Pedro, por el poder de su palabra. Por lo tanto, amamos su palabra. Por lo tanto, buscamos agradar a Dios, priorizar a Dios. Por lo tanto, vivimos en el Espíritu. Con luchas, con batallas, pero vivimos en el Espíritu. Porque nuestra condición es espiritual, porque hemos nacido espiritualmente. Ya no estamos más, ya no pertenecemos más al grupo de los que habla en Efesios 2.1. Y en la audioguía, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ya no pertenecemos más a ese grupo. Ya no pertenecemos más al grupo de Juan 8.44, cuando Jesús les dice también que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ya no somos más. Ya somos hijos de Dios, hijos de la luz. ¿Por nuestros propios méritos? No. Por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Por nuestra propia fe, que generamos nuestra fe? No. Por la fe que nos regaló Dios. ¿Porque nos autoconvencimos de pecado? No. Por el obrar del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. Todo fue un obrar divino. Todo fue por la misericordia, por el amor de Dios, que nosotros pertenezcamos al gran grupo de los hijos de Dios. Pero importante, para terminar, recordar lo que leímos en 2 Corintios 13:5. Examinar tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Porque como hemos dicho siempre, será muy triste llegar a aquel día creyendo de que sos un hijo, única a Dios, y escuches las palabras determinantes de nuestro Señor, diciendo: nunca os he conocido. Apartados de mí, hacedor de maldad o hacedor de maldad. Examinar tu corazón. Si has nacido de nuevo, tu prioridad será Dios. La evidencia de tu vida, de tu andar, de tus palabras, de tus pensamientos, de tus actitudes, de tus acciones, evidenciarás, revelarás el fruto del Espíritu. Tu amor a Dios. Si vos solamente tu prioridad es ocuparte de las cosas temporales, que podría enumerar un montón, no tiene sentido. Todos sabemos cuáles son las cosas temporales y cuáles son las cosas eternas. Que Dios sobre a través de su palabra y su Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, porque como dijimos al comienzo, tu palabra es viva, es eficaz, es precisa, permanece para siempre. Y gracias, Señor, porque pudimos, por tu gracia y misericordia, conocerlo, ser renacido por el poder de ella, por el obrar de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este obrar de tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacita para que vayamos moldeando nuestro carácter cada día más semejante al de tu Hijo Jesucristo. Que podamos crecer en nuestra devoción a ti, Señor. Que realmente podamos examinarnos a la luz de tu palabra y ver si realmente somos hijos tuyos o no lo somos. Y que nos podamos dar cuenta de tiempo. Pedimos por los que aún todavía no son salvos, sino que saben, son conscientes de que no son salvos. Pedimos para que tu palabra y para que tu Espíritu obre. Y confiamos en que tu Espíritu y tu palabra, el Evangelio, son todopoderosos para obrar sin importar la dureza de un corazón humano. Gracias, Señor, te damos por esta verdad. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, por cada persona que pudo estar aquí en esta mañana. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.